¿Alguna vez no te ha pasado que tu atención se ha dispersado de manera rápida? ¿Te has aburrido fácilmente o no has podido ejecutar tus tareas de manera adecuada? Pues bueno, es ahí donde debes de preocuparte por tu salud mental, pues posiblemente padezcas del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que también es conocido por sus siglas como TDAH. Esta psicopatología afecta por lo general a niños, adolescentes, como también a adultos, y es por ese motivo que es importante diagnosticar e intervenir estos casos de manera adecuada en la etapa infantil. Pero, ¿qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad podríamos decir que es un trastorno neurológico del desarrollo, ¿no? Que tiene una afección directa en el cerebro, pero es mínima, ¿no? Es por eso que hace muchos años esta se denominaba como un déficit en el desarrollo, pero mínimo, ¿no? En el cerebro. ¿Cuáles son las características y síntomas de este trastorno? Las personas que sufren del trastorno de déficit de atención, primero puede o no puede presentar hiperactividad, ¿no? Esto no es una característica general, digamos, ¿no? Puede existir esto de la hiperactividad cuando las personas no controlan mucho la parte motora. Y puede existir también un poco de los impulsos, ¿no? Muchas de las personas que sufren este trastorno también pueden llegar a ser de alguna manera agresivas porque no controlan los impulsos, ¿no? Tanto de manera verbal y de manera del actuar. ¿Esta psicopatología puede ser tratada? Se podría, pero sería identificar algunas conductas que están en relación al trastorno. Una vez identificadas estas conductas, es necesario hacer una evaluación. La utilización de algunas herramientas como instrumentos que puedan verificar la condición, el grado de trastorno de déficit de atención de estos jóvenes adolescentes, especialmente en niños, ¿no? Pero también para tener un diagnóstico mucho más preciso es importante el trabajo multidisciplinario también, entonces es importante también la parte clínica, es decir, puede ser algún examen neurológico, ¿no? Que para que pueda medir también esta actividad neuronal en el niño o en la niña, ¿no? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad puede causar un conjunto de repercusiones. Sin embargo, ¿qué es lo que opinan al respecto los profesionales? Si bien los niños y niñas con este trastorno no pueden concentrarse, esto afecta a que no puedan aprender de manera adecuada, no significa que no tienen la capacidad cognitiva de aprender, pueden aprender. Sin embargo, muchos profesores, en el ámbito educativo sobre todo, se considera que estos niños no tienen la capacidad de aprendizaje, entonces muchas veces son excluidos de su grupo, ¿no? Precisamente también porque muchas veces los profesores son los que no tienen esta capacidad adecuada para trabajar con estos niños, ¿no? Por eso también es importante el trabajo con un psicopedagogo o un pedagogo, ¿cierto? Porque se necesita una adaptación curricular. ¿Y cómo puede afectar al núcleo familiar? Si no se maneja en su debido tiempo o momento, cuando son adultos, llevan a hacer lo que es también el tema de hiperactividad viene acompañado de lo que es impulsivo, si no me equivoco. Entonces ya genera en ese tema de que cuando ya somos grandes, queremos hacer unas acciones, por eso ya actuamos violentamente. ¿Ve? Tenemos conductas en las cuales o rápidamente nos socializamos con las personas o fácilmente generamos conflicto con las personas. O sea, me pasé toda mi infancia encerrado en mi habitación, odiado y repudiado por todos los círculos que conformaban mi vida, porque no tenía más que el entorno escolar y la familia, y era un elemento no deseado en ninguno de los dos sitios. Los niños con TDAH tienden a caer en adicciones o a desarrollar problemas crónicos de autoestima relacionados con el rechazo del entorno. Tienden a caer en abuso de sustancias, en insomnio, arranques de ira, depresión, y fue lo que me pasó a mí. Y llegó un momento en el que me rompí, no pude más y tuve una adolescencia bastante problemática. Me escapé de casa, me escapé del instituto y empecé a dormir en garitos. Me metí un poco en la calle, en peleas, en drogas, en robos. Así que tuve un pequeño historial de detenciones policiales, de sobredosis. ¿Cuál es la postura del sistema educativo ante este tipo de casos?
trabajamos con instituciones aliadas, como ser SEMSE, por ejemplo. Ellos nos están apoyando con algunos psicólogos, no todas las veces, sino con los niños que tienen estos problemas de aprendizaje, esta falta de atención, ellos nos están apoyando en ese sentido. Esa es una. La otra es la institución que se llama Adulan. ¿No? Ellos, por ejemplo, trabajan específicamente con estudiantes de este tipo, ¿no? Entonces nosotros enviamos pues la lista no de muchos porque sería malo también, ¿no? Sino los extremos, quienes nos están coadyuvando también en este aspecto, ¿no? Y aparte, la Comisión Técnico-Pedagógica también se encarga de resolver algunos problemas que está a nuestro alcance. Y no siempre es todo así, ¿no es cierto? Y finalmente, también con los padres, pues, ¿no? Decía, ¿no? Puede ser un aspecto que influye desde la casa. Tal vez el niño, por ejemplo, no está feliz, ve los problemas económicos, problemas de pareja, problemas de desintegración. Ahora se están diagnosticando muchísimos casos y se están adaptando las escuelas y la educación un poco a estos niños, pero yo fui niño en los 90. Yo era curioso, tenía una creatividad exacerbada, era una persona muy sensible, con mucha iniciativa, pero era incapaz de desenvolverme a través de los cauces adecuados, siguiendo el procedimiento establecido. Es fácil de deducir que por mis capacidades diferentes me aburría profundamente en clase y, claro, la liaba. No hacía nada grave, la liaba como la lía un niño poco estimulado, pues pintaba en la agenda, distraía al del lado, me subía a las canastas y pronto me hicieron tristemente famoso en la sala de profesores. Me etiquetaron como el travieso, como el malo, como el problemático y yo sufrí bullying por parte de ese colectivo de señores y señoras con bata blanca, al que llamamos profesorado. Pasé la vida castigado. Estaba más tiempo fuera de clase que dentro, o en el despacho del director. Los padres de familia lo que ven más es la nota, y eso a veces no es muy atractivo y para mí tampoco es muy, no es muy cómodo. Más que todo observo en los papás que no ven la personalidad y el carácter de sus niños. Sus niños tienen mucho que dar, pero ellos son los que están fallando. Yo personalmente veo de que se tendría que trabajar más la parte emocional que la parte de cualitativa que la parte de cantidad. Comprendiendo la gravedad de la situación y las repercusiones que genera este problema, ¿es necesario implementar equipos multidisciplinarios en las unidades educativas? Por eso es muy fundamental que el área psicólogo, trabajadora social e incluso la parte legal deberían formar un equipo dentro de las unidades educativas. Pero mínimamente un área, abrirse y ser estratégico como nosotros como trabajadores es abrir ese espacio. Pero ¿cómo abrimos? Dando también, aparte de talleres, que el taller es tema de prevención, la atención del caso, la promoción. Es fundamental y es un reto, yo les podría decir. Es un reto a futuro que sí deberíamos como trabajadores implementar una oficina en cada unidad educativa. Debería ser para poder prevenir. Entonces, me parece que es muy importante la presencia de psicólogos, trabajadores sociales y pedagogos en el ámbito educativo, sobre todo, para que se pueda encontrar la mejor manera de que los niños también puedan adaptarse. Y no solo los niños adaptarse al medio, ¿no? Sino que también todo el contexto a su alrededor, el contexto educativo y familiar, también podamos adaptarnos a su manera de ser y de manera de ver el mundo de estos niños y niñas, ¿no? Porque a veces es donde fallamos como profesionales, incluso como la familia, ¿no? Que tratamos de que estos niños se acomoden al medio, ¿no? Cuando nosotros deberíamos aprender también y tener las herramientas de nosotros entenderlos y cómo ellos ven el mundo y el medio que los rodea. No nos centremos en el problema. Si el niño tiene TDAH, no solo es el problema él. El problema es el entorno en el que vive o en la comunidad en la cual se encuentra. Área rural, área urbana, ciudad, intermedia, entorno, a eso me refiero.
mundo, familia, unipersonal, con qué familia nuclear, ampliada, qué tipo de familia. Entonces, ampliaremos los conocimientos e informaremos y prevengamos de esa manera. O sea, a nosotros prevenir es realmente informar. Informaremos qué acciones podemos tomar, informaremos qué causas y efectos puede tener ante un problema o ante una conducta que este niño o este adolescente tenga. Pero el deseo es grande de que podamos contar con profesionales, por ejemplo, de eso de trabajadores sociales. Es necesario, pues, porque ¿quién pregunta al estudiante cómo está viviendo? ¿Quién pregunta si ha comido o no ha comido? Nosotros tenemos muchos casos en ese sentido, a veces dan pena también. Hay niños huérfanos, de mamá, por ejemplo. El papá va a trabajar con quien se queda solos. Al sistema educativo le pediría muchas cosas, pero por no abrumarlo, le pido una, que esté a la altura de los niños. Que no es fácil estar a la altura de muchos niños, pero podríamos empezar por no confundir la creatividad con inconformismo, la curiosidad con impertinencia, ni la inquietud con alboroto. Con los niños diferentes lo más sencillo es forzarlos a entrar donde no caben. Y si no podemos forzarlos a entrar, apartarlos, y medicarlos, y castigarlos, y compadecerlos. Eso es lo fácil. Pero hay personas creativas, con inquietudes, que se cuestionan el mundo y necesitan sentir, experimentar y aportar por encima de lo que les permiten los cauces establecidos. Y a esta gente, si le pones un tapón, lo que consigues es que exploten. Hay niños que por sus cualidades podrían ser filósofos, o inventores, o artistas, y acaban siendo drogadictos y delincuentes. Acaban siendo infelices en vez de ser felices, destruyendo y destruyéndose en vez de aportar, cuando podrían aportar muchísimo. Y esto es por culpa de un sistema incapaz de encauzar y de estimular adecuadamente. Yo salí de ahí. Con los niños diferentes lo más sencillo es forzarlos a entrar donde no caben. Y si no podemos forzarlos a entrar, apartarlos, y medicarlos, y castigarlos, y compadecerlos. Eso es lo fácil. Pero hay personas creativas, con inquietudes, que se cuestionan el mundo y necesitan sentir, experimentar y aportar por encima de lo que les permiten los cauces establecidos.